Buen día. Saludos. Mi nombre es Teófilo Bolívar, residente del posgrado del Servicio de Neurocirugía de primer año del Hospital Miguel Pérez Carreño. El día de hoy vamos a hablar de sensibilidad. La sensibilidad constituye una de las grandes funciones del sistema nervioso por medio del cual el organismo adquiere conocimiento de las modificaciones del medio que los rodea y de su propia actividad, permitiéndole a la vez protegerse de efectos nocivos. En los organismos superiores, los cambios del organismo propio o del medio ambiente son fuente de varios estímulos que, si actúan sobre distintos receptores, llegan a centros que van a permitir su conocimiento e integración, dando lugar a un fenómeno que conocemos como sensación. Según el punto de aplicación de los estímulos y la naturaleza de los mismos, cabe distinguir varias sensibilidades elementales. Conscientes, dentro de ellas está la sensibilidad de la piel, la sensibilidad muscular y ósea, y sentidos de la visión, el oído, el equilibrio, el gusto y el olfato. Estos últimos cinco corresponden a lo que es la sensibilidad especial o sensibilidad sensorial. Al hablar hoy de sensibilidad, se hará referencia especialmente a la sensibilidad cutánea, muscular y ósea, o sea, a lo que es la sensibilidad general consciente. En este punto, hablamos primero de la sensibilidad de la piel o sensibilidad superficial consciente. La sensibilidad superficial consciente comprende la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Sus sensaciones se originan en estímulos cutáneos que actúan sobre receptores variables según el tipo de estímulo. Por su parte, con lo que respecta a la sensibilidad táctil, tiene como estímulo el contacto ligero sobre la piel, sobre los corpúsculos sobre los discos de Meckel, que están situados en la capa más superficial, que es la epidermis. Existen otros, que son los corpúsculos de Meissner, que están en contacto con la capa papilar. Estos van a responder a deformaciones de la papila con un contacto más intenso. Por otro lado, el frío es percibido por los corpúsculos de Kraus, mientras que el calor son percibidos por los corpúsculos de Ruffini, ambos situados en la dermis. El dolor se provoca excitando las fibras de arborización libres en la epidermis. No hay un estímulo específico que los desencadene. Cualquier estímulo, bien sea mecánico, térmico, químico, suficientemente intenso lo va a generar. La localización y la discriminación del estímulo van a variar según el tegumento que se excite, siendo en algunas regiones de la piel, como los labios y la lengua, mayor, y en los sitios como el dorso torácico, menores. También esta sensibilidad se puede dividir en dos subtipos de sensibilidades. Uno, la sensibilidad protopática, que es primitiva y difusa. Esta es poco o nada diferenciada, responde a estímulos cutáneos dolorosos, calor y frío extremo y un tacto grosero. Y por otro lado, la sensibilidad epicrítica, que asegura la localización precisa y la discriminación más fina, que permite detectar estímulos de poca intensidad. Posterior a eso hablamos de la sensibilidad profunda o sensibilidad muscular y ósea. Comprende un grupo de diferentes tipos de sensibilidad, las cuales tienen origen en los músculos, en los tendones y en los huesos. También en las articulaciones. Dentro de ellas está primero la sensibilidad a la presión o varestesia, que viene del griego varo, de presión, y estesis de sensibilidad. Consiste en una apreciación del peso o de presiones ejercidas sobre una parte del cuerpo. Sus receptores son los corpúsculos de Golgi, que estos van a recibir presiones poco intensas, y por otro lado los corpúsculos de Pacini, que son más fuertes, presiones más intensas. La sensibilidad vibratoria o palestesia viene de paleín, agitar, y estesis de sensibilidad. Consiste en la sensibilidad de los huesos y el periósteo a estímulos vibratorios, como las vibraciones ejercidas por el diapasón una vez se estimulan. Tercero, tenemos el sentido de las actitudes segmentarias o batiestesia, que viene de batis profundo y estesis de sensibilidad. A través de ella la persona toma conocimiento de cuál es la posición exacta en que se encuentran las diversas partes de su cuerpo en relación unas con otras, sin el auxilio de la visión. Se originan en diversos receptores distribuidos por los músculos, las superficies articulares, los tendones y los ligamentos, y van a responder a estímulos que se generan en los receptores sinestésicos o propios sectores.
Ahora pasamos con lo que es la sensibilidad superficial y profunda combinada. Con este nombre se agrupan diferentes tipos de sensibilidad que cumplen funciones de ambas sensibilidades anteriormente mencionadas, tanto superficial y profunda. Una de ellas es la esterognosia, que permite el reconocimiento de un objeto combinando las distintas sensibilidades mencionadas, la táctil, la barestésica, la térmica, etc. Y por último, la grafestesia, que permite el reconocimiento de un dibujo hecho sobre la piel, letras, signos, etc. Una vez aclarando los tipos de sensibilidades que podemos encontrar, vamos a hablar de las vías por las cuales se lleva a cabo la transmisión del estímulo. Son 4 vías importantes: el tacto fino, tacto grueso, termoalgésicas y propioceptivas. Comenzamos con el tacto fino. Hay que tener en cuenta que todas las vías tendrán una primera neurona que será en el ganglio posterior de la médula y culminarán todas en lo que es la corteza. Entonces el tacto fino comienza en el ganglio posterior de la médula, que es la primera neurona. Se dirigen hasta la segunda neurona a través del haz de Gold y de Burdach. Suben hasta el bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis con la segunda neurona en lo que es el núcleo de Gold y de Burdach. En este punto se decusan y forman lo que es la cinta de Rey o lemnisco medial para llegar a la tercera neurona, que es el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, desde donde continúan a través del brazo posterior de la cápsula interna hasta las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann en la circunvolución postrolándica o área sensorial primaria. Por otro lado tenemos el tacto grueso, que es la siguiente vía. La primera neurona es igual que la anterior. La segunda se encuentra a nivel del núcleo esponjoso en el asta posterior de la médula. Se decusa y asciende por la médula como haz espinotalámico anterior. Llega a la tercera neurona en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, igual que la primera, y a través del brazo conjuntival posterior de la cápsula interna llega al área 1, 2 y 3 de Brodmann. La tercera vía, al igual que las dos anteriores, la primera neurona es en el ganglio posterior. La segunda es en la sustancia gelatinosa de Rolando, que también se encuentra en el asta posterior de la médula. Se decusa y asciende como haz espinotalámico lateral hasta llegar al bulbo, donde se une a la cinta de Rey o lemnisco medial para dirigirse por medio del brazo posterior de la cápsula interna a la tercera neurona, que es el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, y posterior a eso llega a través de las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. La termoalgésica es esa que estamos comentando. Ahora pasamos con la propioceptiva. La propioceptiva puede ser consciente e inconsciente. La consciente corre por la misma vía que el tacto fino, que es la primera que describimos. La segunda, que es la inconsciente, van a estar la directa y la indirecta o cruzada. La diferencia va a ser si se cruza o no en la médula espinal. La cruzada se cruza, mientras que la directa no. Entonces la primera neurona será al igual que las vías anteriores en el ganglio posterior. Llegan a la médula y hacen sinapsis en la segunda neurona en el núcleo de Clarke-Stirling y suben desde ese punto como un haz espino-cerebeloso directo. Posterior llegan al arquicerebelo pasando por bulbo, protuberancia, mesencéfalo, llegan al arquicerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso inferior a lo que es la tercera neurona, que es el arquicerebelo vermiano o arquicerebelo del vermis. Posterior a eso pasan dentro del mismo cerebelo a los núcleos globoso y emboliforme del paleocerebelo, donde conforman lo que es la cuarta neurona. De aquí sale por el pedúnculo cerebeloso superior, cruzan la línea media y llegan a la quinta neurona, que es el núcleo lateral ventral medial del tálamo, y por el brazo conjuntival de la posterior de la cápsula interna llegan a las áreas 4 y 6 de Brodmann, que es la sexta neurona. En la indirecta o cruzada, la segunda neurona será el núcleo de Bergeret, que está en el asta posterior de la médula. Se cruzan en la médula y ascienden como haz espinocerebeloso cruzado. Al llegar al mesencéfalo, pasan a través del pedúnculo cerebeloso superior al arquicerebelo y van a continuar la misma vía que la anterior. En el siguiente video vamos a continuar hablando de sensibilidad y tomaremos en cuenta lo que son, cómo exploramos y cuáles son las alteraciones que vamos a conseguir.